a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y vamos a empezar cantando El Rey de Amor es mi pastor. El Rey de Amor es mi pastor, su amor es verdadero, su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero, me lleva fresco manantial, ya veo los pasos guía, no temeré yo ninguna, si mi pastor me cuida. Oh, Rey de mi corazón, Dios eterno, amante de mi ser, en la oscuridad, tenedor de el Rey de amor es mi pastor, el Rey de amor es mi pastor, del Rey silencio me aparté, por calles peligrosas. Podéis sentar. Y hoy César va a hacer la lectura en Juan. Buenos días, hermanos. Vamos a dar paso a nuestra lectura de hoy, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 21. Y mientras leemos, tenemos que recordar que este capítulo empieza como conclusión o como consecuencia del capítulo anterior. Entonces tenemos que estar pendientes y recordar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha amonestado, todo lo que se nos ha advertido en el capítulo 9. En el 9 sobre las exhortaciones, sobre de quiénes somos hijos, cuál es nuestro futuro final, depende de una decisión que podamos hacer según la voluntad de Dios. Y ahora, en este capítulo 10, vamos a introducirnos dónde está y quién es la verdadera puerta, el verdadero portero, el verdadero pastor, el verdadero Dios que nos llama a su gloria. Juan capítulo 10, versículo 1.
de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta palabra. Sentimos, Padre, el poder de ella en nuestros corazones y a través de tu Santo Espíritu. Queremos, Padre, estar sensibles y conscientes de que solo Jesús, solo Jesucristo, solo el Mesías es el único buen pastor. Y Padre, a ti te plació y te complació dejarnos pastores también para que sean los porteros que nos guíen, que den paso al redil, que den paso a un rebaño que te siga, que te honre y que te alabe por siempre. Pero Padre, tenemos que estar también atentos de que también hay porteros asalariados, hay pastores asalariados que ven el lobo y huyen, que ven la doctrina de tu palabra y la pervierten, que ven la verdad de tu mensaje y lo desoyen. Pero Padre, nosotros somos ovejas tuyas y somos sensibles a tu voz y seguimos a aquel que predica tu palabra fielmente y con honestidad. Por eso, Padre, te quiero pedir también que bendigas a nuestro pastor, que le des el discernimiento y la sabiduría necesaria para predicar tu palabra, para conocer a tu rebaño, para que cada vez intime más en el nombre de cada uno de nosotros y que pueda ir delante de nosotros, no detrás, como hacen otros pastores, sino delante de nosotros para que lo sigamos por ejemplo y según la verdad de la palabra que hay en él. Padre, tú eres el único, la única puerta que nos dará paso a ese valle de verdes pastos, de agua fresca, de la gloria de tu presencia delante de nosotros. Que ese anhelo, que ese gozo, que esa ilusión que tenemos continuamente, día a día, de estar delante de tu presencia, se pueda cumplir en nuestro día a día, con nuestro testimonio, fielmente, para darte la gloria y la honra únicamente a ti. Te pedimos, Padre, que todo esto sea aplicado
por el poder de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, y que con ello esta congregación, la Iglesia Bautista del Olivar, pueda darte la gloria en todo momento y únicamente a ti, según tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos todo. Amén. Ponemos de pie de nuevo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Premia la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza del santo fue, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Te glorío en Jesucristo, su amor me dio mi vida el ser. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Te glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de honores, su mismo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso está, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Por la causa del Señor, inventaré mi vida a Él, hasta que nunca alabe sin cesar a Jesús. Por la causa del Señor, y me aceptar, confesarán, y ya verán que muchos confiarán en Jesús.
llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo amar. Todo amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Devuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón, cuán grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Devuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí, por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Devuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Devuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, oh, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Puedes sentar. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Hay 4, 5, 6, 7 que están bien, los demás están todos mal. ¿Cómo estamos hoy? Bien, yo también estoy bien hoy. El otro día estaba un poquito mal. Pero bueno, ya gracias a Dios, gracias por sus oraciones también. Estoy bastante mejor. Hemos estado orando, leyendo, compartiendo, y eso ha sido de gran bendición para mi vida y para la vida de mi familia. Así que por eso estamos
estamos muy agradecidos. Gracias por tomar vuestro tiempo y dedicar un tiempo vuestro para la oración de nuestra familia, que la necesitamos. No porque estemos mal como familia, sino que hay procesos en los cuales necesitamos. Creo que todos somos conscientes que necesitamos de la oración. Y más en momentos difíciles, ¿no? Porque cuando estamos bien, parece que todo marcha muy bien. Pero es ahí cuando hay un problema. Cuando realmente necesitamos esa provisión de parte de Dios y saber que con tu esfuerzo no vas a ningún lado y decir, solo no puedo. Solo no puedo. Y la única manera es no estar de pie, sino de rodillas. Y eso es una gran bendición. Yo doy gracias a Dios, por eso me siento muy bien, no por lo que tenemos, sino por contar con una iglesia, contar con hermanos, que lamentablemente muchos no tienen esa oportunidad por diferentes razones, otros porque se han ido, otros porque se han marchado, y otros porque realmente no quieren reconocer a Dios como su Salvador. Y la verdad que se están perdiendo algo muy grande. A mí me encanta, creo que está aquí, por aquí. Yo le he pedido por favor a los músicos que si podían cantar la canción Corro a mi Padre. Me encanta esta canción. Creo que mi familia, el día que ya no esté más aquí yo presente con ustedes, sería una de las canciones que me gustaría que canten, porque me encanta su letra y es muy bonita, no porque el hecho que sea muy bonita o que entramos en ese momento de espiritualidad, ¿no? Sino por las verdades que dice, ¿vale? Y una de las cosas cuando comienza y dice, tu amor me recuerda que en ti puedo confiar, oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito. Y como sabemos que hoy lo que vamos a hablar es del buen pastor, ¿vale? Y cuando dice, corro a mi Padre, corro a mi hogar, la verdad es que se me ponen los vellos de punta, no sé si a ti te pasa. Y vuelvo a repetir, no es por el hecho de que sintamos un momento, sino que cuando cantemos, cuando alabemos al Señor, sea la verdad con un corazón humilde, humillado, reconociendo que no somos personas como los zombies, que no tienen para dónde ir, ¿no? Somos personas que tenemos un Padre, que tenemos un dueño, y que cuando no estemos aquí, volvemos a nuestro Padre. Y te imaginas tú ese momento. Yo creo que no puedes imaginar, no se puede imaginar ese momento. Pero estar delante aquel que te creó, tu creador, eso es precioso. Y cuando dice, enviaste a tu Hijo por mi redención, su sangre fue el precio de mi salvación. Su sangre fue el precio de nuestra salvación. Es precioso recordar eso y debemos hacerlo continuamente. Y dejar de vivir vidas ajenas, vidas que no tienen sentido. Reconocer que gracias a ese gran sacrificio, nosotros hoy estamos aquí. No podría imaginar no tener hoy su palabra presente en nuestras vidas, porque si no sería totalmente un caos, como lo ha sido. Y no quiero, gracias a Él, que Él nos llamó, nos escogió, y tenemos esa gran oportunidad de hoy llamarnos hijos e hijas de Dios. Así que vamos a comenzar con la serie de sermones. Hoy, ¿sabes? Como siempre estamos predicando, se está predicando, es creer, ¿vale? Y estamos viendo una serie de sucesos que si no crees tú, ya lo que estamos leyendo ya es imposible. Imagínate tú en esa época, creer lo que estaban viendo era bastante complicado.
Antes de comenzar, primero me gustaría continuar agradeciendo, por supuesto, siempre a Dios por su gracia, por su misericordia, por el amor que tiene con nosotros, con mi familia, por supuesto, y estoy muy agradecido, a pesar que hay muchas cosas que sentimos que tenemos escasez, pero sé que Él siempre está, a pesar que escaseamos de muchas cosas que son materiales y superficiales. Pero es ahí cuando debemos aprender a depender al 100% de Él. Él hace y deshace y sigue haciendo. Así que en eso estoy agradecido. Y antes de comenzar, voy a orar. Es como cuando recuerdas muchas veces en casa cuando tú eras pequeño y llamaban a comer. Por ejemplo, mi madre, cuando éramos 7 hermanos y llamábamos a comer, eso parecía un comedor social. 7 niños más 2 adultos, 8, 9, imagínate. Quizás otros harán sido más. Pero siempre mi madre decía, venga a lavarse las manos. Y hacíamos cola para llegar, uno en el bate, otro en el lavabo, se iban partiendo para llegar más rápido a la mesa, ¿no? Hoy vamos a hacer lo mismo, en este caso vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude. Sabemos que diferentes momentos hemos vivido en la semana, en lo cual necesitamos primeramente orar. Necesitamos presentarnos delante del Señor, olvidando la semana pasada, y que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo por su palabra, que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo guiándonos con su verdad. Hoy me voy a tener que perdonar un poquito porque quizás me voy a extender un poquito, no suelo extenderme, pero quiero extenderme un poquito. Voy a estar aquí 2 o 3 horas, y en lo cual vaya a tener que aguantarme un poquito. Pero bueno, vamos a orar y trataré de ir lo más rápido posible, pero también lo más lento posible, porque estamos hablando de su palabra, no estamos contando un cuento, no estamos contando una historia, ¿vale? Así que oramos y comenzamos. Trata, por favor, si tienes que pedir al Señor, si tienes que pasar ese tiempo en oración, hazlo, que creo que es el momento indicado. Oramos. Padre, gracias te damos por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo a nuestro rescate. Gracias por ese gran sacrificio que ha hecho tu Hijo Jesús en la cruz. Padre, hoy me toca hablar de tu palabra en el capítulo 10 de Juan, en lo cual nuestro Señor Jesús habla del buen pastor. Yo soy un simple hombre, Señor, que si tú quieres y es tu voluntad y tu perfecta voluntad quieres utilizar, aquí estoy, haz lo que tú tengas que hacer, que yo en todo momento desaparezca, que me ciña a tu guión, me ciña a tu palabra, en la cual tú me has ayudado para presentarla hoy a tu iglesia. Te pido, Señor, que en todo momento yo pueda desaparecer, ser invisible, y que tú seas visible por medio de tu palabra. Gracias por este día. Te pido que aquellas personas que nos están escuchando por internet, te pido que obres en su vida de una manera muy especial, que dejen de buscar en lugares vacíos, que sean personas que están viviendo el Evangelio de otra manera, desde su punto de vista y no como tú mandas. Te pido que obres y rompas esos corazones y puedan humillarse y reconocerte como el Dios todo creador, aquel que envió a su Hijo. Te pido perdón por cada uno de mis pecados, aún lo más oculto de mi corazón. Te pido que tú lo saque toda la escoria que estorba para que sea tu voluntad. Prepara los corazones de mis hermanos, que ellos puedan discernir con las palabras que tú has puesto en mi vida para poderlas desarrollar hoy día, Señor. Ayúdame, como te he dicho desde el principio, soy un simple hombre que solamente quiere darte la gloria en este día, Señor. Y creo que lo que estamos aquí hoy reunidos, todos queremos darte la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, porque eres tú quien se lo merece, Señor.
Gracias por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, el buen pastor, ¿no? Como dice el título. El capítulo asignado para esta mañana es el siguiente, como estamos viendo, capítulo 10, versículo del 1 al 21. Y es un precioso ejemplo de cómo nuestro Señor le enseña a aquel público de su verdadera identidad, poder, dominio y autoridad sobre cualquier sea de la situación. Recordando que aún sigue hablando a aquellos del capítulo 9, veremos la incredulidad por cada rincón, la ignorancia de aquellas personas que proclaman conocer a un Dios justo, pero con sus vidas y testimonio niegan conocer de Dios. Pero para poder comprender algo más claro de lo que vamos a compartir, no debemos de olvidar qué ha sucedido para que todo esto acontezca. La confrontación sobre la verdad que es en Cristo y la incredulidad de aquellos que intentan forzarse por ser alguien importante y enseñar falsas doctrinas, tales como los judíos, escribas o fariseos, y en la actualidad de nuestras vidas, hombres con apariencia de piedad y con apariencias muy sutiles enseñan un falso evangelio. Muchos dicen que Dios te ama, pero no llegan a decir claramente que si no te arrepientes, te irás sin escala al mismo infierno. Todos hemos sido oidores en algún momento de tal blasfemias que se difunden hoy. Te preguntarás, ¿qué tienes que ver esto con el capítulo 10 en el cual se titula El buen pastor? Ya lo veremos más adelante. Me gustaría poder ir tan solo al capítulo 9 y tranquilo que solo será una breve introducción, o al menos esa es mi intención o lo voy a intentar. Necesitamos recordar algunos pasajes solo por el hecho que seamos conscientes de cómo Jesús trató con un tema muy importante y con diferentes públicos. Nuevamente hay trabajo en un día de reposo y es de suma importancia para nuestro Señor trabajar en mentes religiosas. Antes fue el paralítico de Betesda y ahora es un ciego de nacimiento, ambos incapaces de proveer para su bienestar. Es bueno recordar por motivos solo de datos que, si no mal recuerdo, uno llevaba 38 años postrado esperando que alguien le ayude a llegar a su objetivo, esperanzado y atrapado en su propia religiosidad. Y otro, como en este caso el ciego desde su nacimiento, jamás tuvo la oportunidad de poder apreciar qué era la luz. El momento exacto para que nuestro Señor declare que Él es la luz, como hemos visto en Juan 9:5, luz soy del mundo. Desde el capítulo 9, del 1 al 5, no podemos ser indiferentes ante la realidad, incluso con sus propios discípulos. Ellos formulan una pregunta a nuestro Señor sabio: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús no se detuvo a especular, sino a actuar. No permitió que sus discípulos fueran parte de la ignorancia y preocupación religiosa. ¿De quién fue la culpa? Jesús vino a salvar a aquellos que se habían perdido y ellos serían testigos de su gran poder. Juan capítulo 12, versículo 47. Desde el capítulo 9 al 6, capítulo 9, versículo 6, podremos ver lo que nuestro Señor realiza. Personalmente creo que Jesús no ha cambiado, sigue actuando según su gracia y su misericordia. Hoy tengo la oportunidad y bendición de decir esas palabras, puesto que un integrante de mi familia fue sanado por Él. Así lo creo yo. ¿Cómo no creer que siga actuando de la misma manera? Y si aún así no fuera, ¿cómo llegamos a comprender
que dejó su reino para ser uno más entre nosotros, con la diferencia que era un cordero sin mancha y sin pecado. Siendo yo su enemigo, me escogió para ser su hijo. Vete si quiere, vamos a ir un momentito a Romanos capítulo 5, versículo 8. Solamente buscaremos algunos porque no quiero extenderme mucho. Iré un poquito más rápido y lo leeré directamente, ¿vale? Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra, ¿qué? Su amor. ¿Para con quién? En que siendo ¿qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Amigos, enemigos. Fuimos ¿qué? Fuimos ¿qué? ¿Tenéis miedo de hablar o qué? Fuimos reconciliados, ¿vale? ¿Con quién? ¿Por medio de quién? Por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. ¿Vale? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Qué era más importante que un ciego vea o que se respete el día de reposo? E incluso llegan a tal caso de hablar con sus padres porque realmente no creían que ese hombre fuera ciego. Pero me encanta ver la respuesta de sus padres. Eso lo puedes ver en el capítulo 9, versículo 20. ¿Sabes una cosa? Que detrás de tanta incredulidad, de no reconocimiento al Mesías, al Hijo de Dios, de tantas acusaciones diciendo que tenía demonio, etc., Dios es justo. Y muestra su justicia con hechos. Lo mismo hizo con Lázaro y dijo lo siguiente. No lo busquen, yo solamente lo voy a leer. En Juan capítulo 11, versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ya sabemos lo que acontece más adelante. En Juan capítulo 9, cuando leemos en el versículo 3, hay algo clave que dice el Señor antes de que se desencadene todo esto, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Claro, y tú te preguntarás cuáles son las obras de Dios en todo esto, lo que vamos a leer. ¿Qué es lo que continúa? Juan 9:35 dice: oyó Jesús que la habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven
vean y los que ven sean cegados. Podríamos decir que hay una explicación exacta para tres públicos religiosos diferentes. Primero, dice que a sus vecinos, versículo 9 a 8. Segundo, a los fariseos, capítulo 9, versículo 15. Y tercero, a los judíos, versículo 18. La incredulidad entonces brotaba por todos lados, por todos los rincones. Pero no dejemos de sorprendernos que en la actualidad sucede lo mismo. En fin, queridos hermanos o oyentes, quiero ir al grano y terminar con un breve repaso de cómo continuará el siguiente capítulo que vamos a leer. Ya sabemos que hay una serie de sucesos en los cuales el Señor utilizará para hablar del buen pastor. El peor enemigo del hombre no es el diablo ni sus secuaces. El peor enemigo del hombre es la ignorancia y la incredulidad. Tres públicos diferentes, unos lo negaban y le declaraban que tenía demonio, como hemos visto, Juan 10, 20. Otros estaban en medio y no sabían qué pensar y decían si realmente tenía demonio, no podía hacer tal grandes cosas. Pero Jesús en ese entonces, me imagino, habló a varias personas, incluso públicos diferentes. Me encanta ver que trató con la situación dolorosa de una persona en la cual jamás tuvo la oportunidad de ver la luz. Jesús le dio la oportunidad de su vida, ver la luz y conocer al Hijo de Dios. Ahora entiendes por qué continúa el capítulo 10. Hablamos del buen pastor. Recordemos que había una persona que estaba ciega, que estaba pasando por un suceso de cosas, pero el Señor no tan solo muestra con palabras, sino con hechos a lo que va a continuar a hacer. No solamente dice, yo soy el buen pastor, sino que Él va y acude, hace y realiza. Segunda de Pedro 2:1 dice hasta el 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La respuesta es clara y directa a un hombre que jamás ha visto. Juan capítulo 9, versículo 30 dice, respondiendo el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, que vosotros no sepáis, le está hablando a los demás, el ciego, de donde sea, y a mí me abrió los ojos. Pero fíjate lo que dice el ciego. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se había oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y eso lo estaba hablando un ciego. Con esta pequeña explicación, mi intención es poder introducirnos de lleno al capítulo 10 de Juan, con la intención de hacer mención de un hombre que jamás había visto la luz. Pudo ver aquel que más adelante declara ser el camino a seguir, y su nombre es Jesús. Aquellos hombres que supuestamente conocían muy bien la ley y veían las obras, no podían ver que a su lado estaba el Salvador. Entonces me pregunto, ¿quiénes estaban ciegos? Me encanta ver como todo lo que sucede en el versículo 34. Este hombre, después de ver la luz, ahora es desechado por aquellos que debían ser guías. Pero Jesús, el buen pastor,
hallándole nuevamente, entra en acción. No tan solo le dio el regalo de ver, ser salvo y conocer a ese buen pastor, que gracias a su mente cauterizada y llena de pecado, Jesús le habla directo y podríamos decir que le recita el Salmo 23. Una persona ciega de nacimiento recibe la vista. Pero cuidado, no podemos desviarnos, ver solo el milagro, sino quién es Jesús, su poder y dominio sobre cualquier situación. Creo profundamente que Jesús es el protagonista de cada hoja que tú lees. Tanta sabiduría, letra de aquellas personas que jamás se dieron cuenta de lo que dice la ley sobre Jesús. Isaías 35:4 dice lo siguiente: decía lo de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Recordemos los discípulos de Juan. Vamos a recordar algo. ¿Qué es lo que ha pasado con los discípulos de Juan? Los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús lo siguiente. Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 4 dice: y al oír Juan, escucha, al oír Juan en la cárcel, no es que le mandaron un WhatsApp a Juan, le dijeron: Juan, está pasando esto. No. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Tú fíjate la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Ahora, ¿cuáles son esas cosas? Dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Fácilmente Jesús podría haber dicho: sí, soy yo. O yo soy, ¿no? Pero le habla directamente a Juan y le dice una serie de cosas que están aconteciendo. Entonces dice: sé quién eres. Sé quién eres. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Queridos hermanos, jamás era mi intención agregar o corregir nada de lo que los hermanos han predicado. Mi intención es traer y recordar la palabra de Dios para que podamos discernir, amar, escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Al leer el capítulo 10 de Juan, quedo tan sorprendido en el uso de sus palabras directas a corazones. Su palabra penetra hasta lo más profundo de la incredulidad, como ya lo hemos escuchado en varias semanas antes, sobre la incredulidad de aquellos de los cuales esperando al Mesías, pero niegan con sus hechos todo. Juan capítulo 5, versículo 46. Y muchos reconocen que viene de Dios, pero no le reconocen como el Hijo de Dios. Si no, recordemos las palabras de Nicodemo. Él dijo en Juan capítulo 3, versículo 4: sabemos que has venido de Dios como maestro. Si te leo Juan capítulo 10, es notable que su título al empezar comienza: yo soy el buen pastor. En ocasiones, cuando se enseña sobre este capítulo, directamente miramos lo bueno y lo malo de tu pastor. Y hacemos esas comparaciones.
Bajo mi pensar totalmente, para mí es errónea al comparar a nuestro Señor con las actitudes de los hombres. Jamás puede haber ninguna comparación. Por supuesto que cada pastor debe de mirar el mejor patrón a seguir, y es el buen pastor. Mi intención no es comparar el buen pastor con tu pastor. Así como tú, ellos son de carne, tienen huesos, lloran, ríen, tienen tentaciones, tienen problemas, etc. Cuidado con al malinterpretar lo que quiero decir. Podemos sacar muy buenos ejemplos de cómo podemos conducirnos. Aquellos hombres que tienen ese llamado y gran responsabilidad delante de Dios. En mi opinión, poder sacar el máximo provecho de cómo nuestro buen pastor nos guía y nos conduce a toda hora. Este capítulo habla del buen pastor y no de los pastores. Sin embargo, la palabra de Dios enseña de cómo debe ser aquellos y los requisitos de que tienen ese llamado. Lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3. Permíteme contarte una breve historia que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial. Un hombre de oficio de pastor, ¿vale? Es una historia que me ha llamado mucho la atención y quería compartirla con ustedes. Y dice así: durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados estaba viajando por el campo cerca de la ciudad de Jerusalén. Mientras caminaban, vieron un rebaño de ovejas comiendo cerca de la cumbre de un cerro. «Miren allá», dijo uno de los soldados, señalando una figura quieta tirada sobre el suelo. «El pastor está profundamente dormido», dijo otro. «Parece que esta noche tendremos fiesta». Los soldados se comen de todo, ¿eh? Todo lo que ven por el camino, pobrecito, cuando van a la cacerola, como dicen en Argentina. Todo lo que camina y vuela a la cacerola. Los soldados se acercan en silencio a las ovejas y comenzaron a arrearlas cerro abajo. Sus balidos despertaron al pastor, se restregó los ojos, somnoliento, y luego se despertó rápidamente cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Tomando su vara, el pastor comenzó a correr cerro abajo. Luego se detuvo. ¿Qué podía hacer él contra un grupo de soldados armados? No había nada que hacer. Abatido, el pastor comenzó a caminar de regreso hacia arriba para recoger sus cosas. De pronto se le ocurrió una idea. Dándose vuelta, llamó a sus ovejas como lo hacía siempre. Las ovejas inmediatamente reconocieron la voz de su pastor y supieron lo que debían hacer. Ahora los soldados se sintieron impotentes mientras las ovejas trepaban el cerro hacia su pastor y hacia la seguridad. Las escrituras a veces describen a los seguidores de Dios como ovejas. Jesús dijo: «Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí». Él habla de nosotros como sus ovejas, conocemos su voz y lo seguimos. Es una historia verídica que pasó. Hay cuatro puntos que a lo largo de este mensaje voy a compartir contigo. El punto número 1 que intentaré compartir será la puerta. El punto número 2, el buen pastor. Número 3, liderazgo. Y 4, garantía de salvación eterna, por supuesto. Para comenzar, vamos a empezar una alegoría hecha realidad. La puerta, Juan capítulo 10, versículo del 1 al 10. Vamos a intentar tratar con la alegoría. Primero, ¿vale?
Y dice así, capítulo 10, versículo 1 hasta el 6, dice lo siguiente. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de él, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que le decía. Vamos a tratar primero con la puerta, a partir del versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no lo oyeron las ovejas. Nuevamente repite, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de proceder y antes de seguir, vamos a ver qué es lo que quiere decir con la alegoría. ¿Qué es lo que es la alegoría? Una mejor traducción para esta palabra, para saber qué es lo que nos quiere decir esta alegoría, es una ilustración o figura idiomática y comunica la idea de que esconde algo enigmático o misterioso. Eso es lo que nos está diciendo cuando le está hablando de la alegoría. Sabiendo el significado de esta palabra, comencemos desde el principio. Jesús comienza su relato dirigiendo al mismo público del capítulo 9, como ya lo hemos dicho, y comienza diciendo, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta, sino que usa otra alternativa para entrar por donde no debe, es claramente ladrón y saltador. En la ilustración que observamos podemos identificar claramente que hay una sola manera de entrar en el redil y es a través de la puerta, Jesús. No hay caminos o atajos que se puedan escoger para acceder al redil, y si es así, Jesús es claro en decir quiénes son aquellos que realizan tales actividades. Jesús, en esa ilustración del buen pastor, toma el detalle de aquellos cómo se debe ejecutar, incluso quién tiene acceso al redil, solo el pastor, puesto que el portero reconoce incluso al pastor. Da detalle de cuando las ovejas escuchan la voz del pastor, a tal punto que las llama por su nombre. Cuando las saca del redil, no se aparta ni se aleja. Dice claramente que él va hacia adelante, y eso hace un buen líder. Las ovejas identifican muy bien la voz de su pastor, pero dice que al extraño no seguirán. En el versículo 10 nos habla de un ladrón. ¿Qué tipo de ladrón es? No es uno cualquiera. Dice la Escritura que viene para hurtar, matar y destruir. Muy fácilmente podríamos identificar al mismo enemigo con estas características. Y no quiero decir que no actúa de la manera haciendo destrozos por donde quiera. Ya sabemos que el enemigo lo hace. Me gustaría que por un tiempo dejemos de hablar de nuestro enemigo y nos centremos en lo que podemos hacer nosotros al tener el buen uso de la palabra de Dios. Que por cierto, el mismo enemigo hace esto en iglesias: hurtar, matar y destruir. De esta manera Jesús describe el papel de los guías religiosos que maltrataban al pueblo de Dios. En la actualidad los falsos pastores y las religiones falsas siguen hurtando, matando y destruyendo a sus feligreses, porque se extravían y no perseveran en la doctrina.
porque está dirigida a aquellos que maltrataron e hicieron escarnio en las ovejas. Al mismo versículo 8 nos revela y dice lo siguiente: todos los que ante mí vinieron, ladrones son y salteadores. No está hablando de aquellos en los cuales han hecho destrozo, matando y maltratando a sus ovejas en todo tiempo. Jesús vino para ser el buen pastor, y no solo eso, sino Él nos declara que ha venido para que tengan vida, pero para que la tengan en abundancia. Recordemos por un momento lo que le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué le dijo o cómo ha instruido Pablo, en este caso a Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6, leeremos hasta el 16. Si lo quiere buscar, búscalo. Si no, no te preocupes, que yo voy a poner modo cohete para leer un poquito más rápido y que no se aburran. Dice lo siguiente. Y hay palabras tan claves que quisiéramos desarrollarlo todo, pero por motivo de tiempo no podemos. Fíjate cómo comienza. Si esto enseña, fíjate, ya si te paras ahí, tú dices, vamos a pararnos ahí, pero vamos a seguir nosotros. Eso será en otra ocasión. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido, no desnutrido, sino nutrido con las palabras de la fe de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, que tiene por promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuide el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Nuevamente dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y fíjate con lo que termina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cuán importante es estar al día con la palabra de Dios. El Señor se detiene a hablar con aquellos religiosos en los cuales, creyendo en su propio corazón, que estaban muy cerca del Padre, ignorando que la Escritura declaran del Salvador, que tan importancia tiene la actualidad que estemos informados y nos preocupemos por lo que se predica y se enseña, por la doctrina o enseñanza de nuestras iglesias. Debemos de recordar que no estamos tratando solo con personas, sino con la palabra de Dios. Somos conscientes de lo que hay en la actualidad de tantas religiones, sectas y divisiones. Son por aquellos corazones buscando cada uno su propio interés. Lamentablemente todo esto se consigue manipulando la palabra de Dios. Si eres alguno de aquellos, aún estás a tiempo de arrepentirte por tal verdad. Ya nuestros hermanos han leído estos pasajes, pero creo que es de suma importancia para nosotros el capítulo 5 de Juan. Jesús se dirige a aquellos que con su boca declaran ser sabios, respetuosos, así como nos dijo nuestro hermano la semana pasada,
que tenían un cartelito aquí, discípulos de Moisés. Faltaba que ponga el cartelito big, discípulos de Moisés. Todo proviene por la sanidad del paralítico de Betesda. Ya sabemos lo que ha sucedido allí. El Señor responde a aquella sabiduría de hombre. ¿Qué cosa peor te puede pasar que hablar con la pared? Me atreveré a hacerte una pregunta. ¿Sabes quién es Jesús? Supongamos, y espero que tu respuesta sea así. Sabes que si le conoces es necesario andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. También quiero decirte que si has pecado, tienes un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Cuando el pecado pasa a ser parte de tu día cotidiano y no se identifica entre pecado y santidad, tienes un gran problema. Mi consejo es que te arrepientas y pida perdón, busque al Señor en oración y sobre todo que hable con tu pastor. Jesús responde a unas mentes religiosas. Juan capítulo 5, versículo 39 dice, escudriñad. O sea, el Señor dice, buscad, a ver si tenéis respuesta. Tanto ustedes que sabéis de tanta ley y que habéis leído tanto y que tenéis tanta sabiduría. Buscad. El capítulo lo dice. En capítulo 5, versículo 39, dice, buscad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibí. Si otro viene en su propio nombre, se recibiréis. Y dice el Señor en el 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene de Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tiene vuestra esperanza. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeres Moisés, esto ya lo hemos leído antes, le dice el Señor, me creerías a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es claro el Señor, directo. El buen pastor, punto número 2, capítulo 10, versículo 11, vamos a leer hasta el 15. Dice lo siguiente el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, ¿sabe lo que es asalariado? ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es asalariado? ¿Todos sabemos lo que es un asalariado? ¿Sí? Más o menos. Vale. Voy a continuar y ahora seguimos, ¿vale? El asalariado es una persona que le están dando dinero a cambio de un trabajo, ¿vale? Que hay algo de por medio. Más o menos, ¿no? Algo más o menos parecido. Lo digo en castellano para que me pueda entender. Y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor.
y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús, luego de hablar de la puerta, ahora dice que Él es el buen pastor. La ilustración es perfecta. No hay hombre que pueda haber dado su vida por las ovejas. Pero continúa y dice que el asalariado, aquel que se recompensa por ese trabajo a realizar, ve venir al lobo, deja las ovejas y las abandona. El objetivo del lobo es arrebatarla y dispersarla para conseguir su presa. Pero no quiero hacer énfasis o centrarme sobre cómo actúa un animal. Aunque aquí nos podríamos parar a meditar sobre la actuación del asalariado. El asalariado, solo ve su parte de recompensa y realmente no le interesa el daño que pueda ocasionar a su material, como en este caso son las ovejas. Incluso puede llegar a pensar de que como son muchas, si una se pierde, no pasa nada. De esa manera Jesús no piensa. Recordemos lo que dice en su palabra, cuál es la actitud de nuestro Salvador y buen pastor. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7, dice otra parábola al Señor. Y fíjate qué claro que es. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y estaban ahí los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces le refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus enemigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús hizo una declaración delante de aquellos religiosos y le taladra lo más profundo de su ignorancia. Aquel pueblo que pedía por el Mesías, ahora lo tenían enfrente de su cara, pero le resistían con palabras de hombres pecadores. Solo había dos opciones, o eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. O hemos escuchado lo directo que fue Jesús al decirle, soy de vuestro padre el diablo, en Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús tenía toda la autoridad para declarar eso. Hay una realidad que Jesús declara, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Habla de una identificación, unión, relación e integridad. ¿Recuerda cuando Jesús fue bautizado lo que sucedió? Marcos capítulo 9, versículo 7. Entonces vino una nube que se hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oí. Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Recuerdan la tentación de Jesús? ¿Tú sabes lo que le dijo el diablo a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, amén. Si tú eres hijo. El mismo pueblo decía, no lo reconocía como hijo. Liderazgo, el punto número 3. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Se refiere a los gentiles que escucharán su voz y lo reconocerán. Las palabras oveja, redil, traer, voz, pastor
Todo lo culminó con el mejor liderazgo de nuestro Señor. Muchos los rechazaron, otros por causa de enfermedad lo reconocen, incluso sus discípulos, en momentos que muchos recordamos, en medio de un mar furioso, Jesús actúa en medio de la incredulidad y ellos a través de este acto reconocen algo muy importante y llegan a decir lo siguiente. Mateo capítulo 14, versículo 33, es cuando ellos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Sus discípulos. Al mismo ciego del capítulo 9 le formuló una pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Su respuesta fue, creo, y la adoró. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 11 hasta el 22 dice lo siguiente. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos de uno de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, no por cualquier persona, sino mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. El punto número 4, garantía de salvación eterna. Juan capítulo 10, versículo de 17 al 21. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y otros, y esta fuera de sí. Pero por lo que oís, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Jesús repitió 2 veces esta frase en los 2 versículos para enseñar que su muerte en sacrificio no era el fin. Él resucitó como evidencia de su deidad, de que era el Mesías. Romanos capítulo 1, versículo 4. Su muerte y su resurrección. Es indiscutible que Jesús fue muerto en una cruz. Podríamos decir que le negaron, lo maltrataron y cuantas barbaridades, hasta llegar a matarlo en un madero. No malinterprete lo que voy a decir. Dios entregó a su Hijo por amor. Su creación lo rechazó hasta tal punto de matarlo. Gracias a ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesús, estamos hoy aquí. Creo profundamente que todo estaba en los planes del Padre. ¿Cómo podríamos tener ese acceso nosotros? En pocas palabras,
su creación actuó como actúan aquellos que no saben quién es Dios, acusando y llamando a su Hijo que tiene demonio. Nuestro Señor no se detiene, su obra continúa. ¿Y cómo continúa su obra? Demostrando a muchos con pruebas de resurrección. Eso lo podemos ver en la palabra. En Hechos capítulo 1, versículo 3, podemos ver algo. Para casi terminar, Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Hasta no lo busque porque lo voy a leer yo, es un poquito largo. Probablemente hasta el 16 y 24. Dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordá, degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la pernicravada, no volviste al redil las descarriadas, ni buscaste la perdida, sino que habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ella. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y la haré dejar de apacentar ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no serán más por comida. El Señor recoge las ovejas, porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares abatidos del país. En buenos pastos las apacentaré, en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Os poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que vuestro pasto queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre ovejas engordadas y ovejas flacas, por cuanto empujaste con el costado, con el hombro, y encarneciste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis en la
y las dispersaste, yo salvaré a mis ovejas. Nunca más será para rapiña. Y juzgaré entre ovejas y ovejas, y levantaré sobre ella a un pastor. Y él las apacentará. A mi siervo David, él la apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Quizás pienses, ¿qué tiene que ver todo esto? Quizás pienses y digas, ¿de quién está hablando aquí? Esto se escribió antes que venga Jesús a este mundo. Está hablando de Jesús. Todo lo que hemos leído lo resume y lo están leyendo aquí. ¿Cómo? Mentes religiosas, ¿habéis leído lo que habla la palabra de mí? Tanto que sabéis. La Biblia nos da mucha información real de cada milagro de nuestro Señor. En esta oportunidad hay un hombre de nacimiento que era ciego, tuvo esa oportunidad en su vida, ver la luz y ser reconocido por el propio Maestro, el buen pastor. Jesús claramente sigue actuando de la misma manera. En esta historia que involucra a gente religiosa, le hace ver no tan solo es bueno leer, sino actuar en los momentos más oportunos, como ya sabemos que Él es el buen pastor. No malentiendas mis palabras, Dios permitió una serie de acontecimientos para que nuestro Padre sea glorificado. Lo demuestra cada día con nuestras vidas. Los milagros están registrados en cada hoja que leemos, pero hay un eje, o mejor dicho, un núcleo en cada palabra que nuestro Señor amado ha dejado escrito para nuestras vidas. Él no es el asalariado que solo mira por su interés. Jesús es el inicio, Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor. Hoy en la actualidad aún hay ovejas descarriadas buscando dónde reposar. Hombres y mujeres buscando iglesias al gusto del consumidor. Déjame decirte una verdad. No hay iglesia perfecta, pero sí un perfecto Dios. Todas las religiones tienen un líder. Y tú sabrás que sí. Todas. No hay ninguna que no tenga un líder. La mayoría, es más, donde veas, donde busques. Pero ninguna podrá ofrecerte un buen pastor. No hay ninguna. No habrá. Y no estoy diciendo que nosotros estamos en una religión. Nosotros sí contamos con un Padre. El Padre envió a su Hijo en rescate. Y Él es nuestro buen pastor. Jamás habrá engaño en Cristo. Habrá líderes que te puedas topar, que te dirán cosas que no son. Pero Jesús, no. Si estás hoy presente en este salón y no sabes quién es Jesús, al terminar, dirígete hacia algún hermano o tu propio pastor. Habla con él y seguro que te informarán de los pasos a seguir. Si te consideras cristiano y estás dando vuelta por este mundo, tratando de buscar la perfección en una iglesia, debo decirte que estás perdiendo el tiempo y deja de mirar al hombre y pon los ojos en Jesús. Para terminar, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice así. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuevamente te diré que deja de buscar en la iglesia la perfección, deja de buscar en los hombres, los líderes, pastores, la perfección que está en Cristo. Cristo ha dejado una serie de acontecimientos que han sucedido en esas vidas, aún en tu vida lo puedes ver, han acontecido cosas en tu vida personal, incluso con todas esas cosas hay muchas veces que no lo vemos, e ignoramos, y no queremos ver la realidad. Pero Cristo sigue actuando de la misma manera. Quizás tú hoy no puedes ver el milagro que has visto, o quizás, seguramente lo habrás visto, milagro en tu vida como ha pasado en la vida de ese ciego, pero a lo que quiero decirte, no solamente que ese ciego tuvo la oportunidad de ver, sino que tuvo la oportunidad de reconocer quién era Dios. ¿Quién fue Dios? No tan solo me untó barro, me dirijo, vale, tuvo dos encuentros, hay dos pasos que han pasado. Cogió, le untó barro y dice, escuchó su voz, dirígete hacia el estanque, obedece y ve. Por el ciego, imagínate, ya de por sí estaba ciego, imagínate ahora con los ojos tapados. Si veía poco o no veía nada, absolutamente nada, con los ojos tapados, obedeció, fue. Pero él no sabía quién era Jesús, él obedeció, él escuchó. Se cumple lo que el Señor dice, que los ciegos, ¿qué le dijo a los discípulos? Ve, diles que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que el cojo salta. El ciego obedeció, fue. Pero luego el buen pastor, que ve que rechazan a ese hombre, lo sacan, lo expulsan. El buen pastor va por la oveja. ¿Cómo el Señor demuestra con hecho lo que está hablando? Actuando, no solamente con palabras. Va por ella. Y es cuando le formula, ¿tú crees en el Hijo de Dios? La respuesta del ciego es clara y dice, ¿quién es para que yo crea? ¿Soy yo? Sí creo. Eso es el buen pastor. Tres públicos diferentes, vecinos, judíos, tanta gente que ha escuchado en ese momento, en esa historia, en ese suceso, pero uno reconoció al Hijo de Dios. Uno. ¿Recordar los 10 leprosos? Ahí presentaron delante de los sacerdotes. Dice que en el camino fueron sanos, ¿no? ¿Y cuántos vinieron a él? Uno. Eso hace el buen pastor. Él es nuestro buen pastor. Tú no vas a ver una oveja. Yo en estos largos de días que tenía para preparar el sermón, no he visto, he pasado por campo y tenemos la oportunidad que cada 2 por 3 vemos los pastores con las ovejas. No he visto un pastor lejos de sus ovejas. No he visto un pastor que esté por el móvil. No lo he visto. Y cuando veo esa actitud que tiene un hombre responsable, líder, llevando muchísimas ovejas, no solamente identifico al hombre o a las personas en nuestras vidas, sino lo que hace el Señor. Él es nuestro líder. A Él escuchamos. A Él vamos.
Y Él nos llama y sigue llamando. Eso es lo que quería compartir con vosotros. Lo siento porque quizás ha sido un poquito largo. Me era necesario hablar de ello. No pudo haber mejor sacrificio que ese. No pudo haber otro hombre, no pudo haber otro cordero sin mancha. Ya no había más sacrificio. El castigo estaba puesto ya. El castigo que deberíamos haber recibido nosotros, lo recibió Él. Hay cosas que en nuestra vida no están bien y debemos de reconocerlo. Hay cosas que debemos reconocer y decir, si yo realmente soy cristiano, a pesar de las situaciones, a pesar de las debilidades, a pesar de las tentaciones, debo de andar como Él anduvo. Debo de esforzarme para andar como Él anduvo. Iglesia, debes de andar como Él anduvo. Tenemos muchas palabras para consuelo, para decirte, incluso muchas veces decimos, Dios abrirá nuevas puertas, el vocabulario cristiano. Déjame decirte que solamente hay una puerta, y es Jesús. No hay varias puertas, solo Jesús, y nada más que Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie. Que Dios nos ayude para pensar cómo estamos caminando, qué voz estamos escuchando y por qué puerta realmente nosotros estamos entrando. ¿Somos religiosos? ¿Queremos continuar como religiosos? ¿Escuchamos a Jesús desde lejos? Solo vemos los milagros, pero solo creemos en Dios, pero no creemos en Cristo. Creemos las cosas bonitas, pero no creemos en las cosas que nos pueden acarrear si andamos mal. El buen pastor siempre estará dispuesto. Por eso he empezado a decir, llegar a tu Señor, a tu pastor, el día de mañana, a tu Padre, corro a mi Padre. Todos nos tenemos que poner a cuenta, todos. Y es necesario que reconozcamos que hay un buen pastor. Ayudar a nuestros pastores, porque ellos también son hombres en los cuales pasan por dificultades, pasan por dolores, pasan por tristezas, y muchas veces lo que hacemos es ver lo malo de ellos, ver en qué se pueden corregir, pero no nos ocupamos como hermanos, no nos ocupamos como iglesia sobre aquellos hombres que están trabajando a tiempo o fuera de tiempo. Ellos darán cuenta de lo que hacen, pero nosotros debemos de apoyar a nuestro pastor en nuestras iglesias y sobre todo que tengamos en claro que hay un buen pastor. Si hoy día crees que en tu iglesia tu pastor no está bien o anda, digamos, mal, habla con él. Siéntate a hablar con él. Busca a Dios en oración. Y para aquellos que nos están viendo a través de internet y están todavía buscando iglesias y buscando sitios guay, donde se cante bonito, donde se salte, donde se grite, donde se pueda estar a gusto, déjame decirte que tienes un problema. Ese es un gran problema ya. No puedes servir a Jesús desde lejos, jamás. Me encanta cuando Pedro le dijo a Jesús,
Y Jesús le dice a Pedro, ¿queréis iros vosotros acaso también? Pedro le contesta, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Solo Él tiene esa palabra de vida eterna. Solo Él es el buen pastor. Solo Él es la puerta. Solo Él es el camino. Solo Él. No hay atajos. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu gran misericordia. Gracias por cuidar y velar por cada una de nuestras vidas. Te pido que nos ayudes diariamente a corregir, Señor. Que nuestros ojos estén puestos solamente en ti. Quiero agradecerte por en la iglesia que estamos. Quiero agradecerte por el pastor que tú has provisto. Aunque hay muchas veces que quizás nos podemos quejar, querer otro trabajo, querer hacer más, querer que tengan más participaciones. Muchas veces no estamos conformes con nada con lo que tú nos das. Sabemos que tú has provisto de lo que es necesario para nuestras vidas. Te pido, Padre, por los pastores, aquellos que tú has provisto en diferentes partes del mundo, aquellos que dejan sus países, dejan sus familias, dejan padres, dejan madre. Te pido que obres sobre sus corazones, que ellos siempre puedan poner los ojos en ti, así como cada uno de nosotros. Que nosotros nos preocupemos por ellos, que los amemos a pesar de todo, siempre y cuando puedan ellos guiarse por tu palabra, la verdad. Y si hay algo que podamos entre todos corregirlos, ayúdanos, Señor, a hacer y a seguirte como tú demandas de cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, y saca lo más feo de nuestro corazón, la escoria que estorba para que tú seas glorificado. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Aquellas personas que te ven desde lejos, Señor, te pido que, si es tu voluntad y según tu gracia, obre en sus corazones. Que no vivan un evangelio a la distancia, Señor, que vivan un evangelio cercano, a pesar de las dificultades. Tú sabes de lo que le hace falta a cada uno de tus hijos. Tú sabes de que tenemos escasez. Pero a pesar de todo lo que podamos sufrir en este mundo, Señor, sabemos que tarde o más, o tarde o menos, vamos a ir contigo. Estaremos contigo. Y ahí ya no habrá más llanto, no habrá más preocupación, no habrá dolor, porque solamente estaremos contigo. Solamente tú eres nuestro buen pastor. Solamente queremos oír tu voz. Solamente queremos ser guiados por ti en todo momento. Y que todos los pastores puedan ser ese patrón a seguir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque no podemos solos. No podemos andar como ovejas descarriadas. No podemos andar de un lado hacia el otro buscando iglesias conforme a nuestras necesidades. Si no queremos que tu palabra santa, pura, esté reinando en cada iglesia, Señor. Gracias por todo. Te pido que nos sigas acompañando, guiándonos en todo momento y en toda situación. Gracias, Señor, por aquellos hombres misioneros que han puesto, Señor, sus familias y han ido tras lugares desiertos, lugares de pobreza, de calor, de soledad, y están llevando tu palabra, que están obedeciendo. Obra en nuestros corazones, Señor, obra en nuestras vidas, que podamos llevar y anunciar el mensaje de la cruz, el mensaje de la salvación, el mensaje de la redención, el mensaje, Padre, de tu Hijo amado Jesús. Anunciar cada día las buenas nuevas.
Ayuda a nuestros matrimonios, ayuda a nuestros hijos y que todo sea para tu gloria. Gracias, nuestro buen pastor. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos la última canción. Oh, ven, tú que eres infiel, ven, frágil y débil, ven, que solo no estás. Oh, ven, si estás cansado ya de orar y esperar, pero ¿qué ha hecho Dios? Jesús nació, Él nació, Él nació por ti. Oh, este herido, ven, tú que has tenido, ven, prueba su gran amor. Oh, ven, lleno de culpa, ven, no huyas más de él, de lo que ha hecho Dios. Jesús nació, Él nació, Él nació por ti. Él murió por nuestro pecado, aquellos que creen tendrán paz en él. Él murió inmolado por nuestro pecado, aquellos que creen tendrán paz en él. Si ven en tu carencia, ven, eres la ofrenda, ven, de lo que ha hecho Dios. Jesús nació, Él nació, Él nació por ti. Jesús nació, Él nació, Él nació por ti. Podéis sentar. Muy bien. Pues también me ha traído recuerdo esta predicación y sobre todo el título del Buen Pastor, porque el día que despedimos a mi padre, pues se cantó una canción que era El Buen Pastor. Le gustaba mucho a él y la verdad es que me trae siempre ese recuerdo, que hablaba de lo que se ha predicado también. Muy bien, pues vamos a nuestros anuncios, como ya sabéis, y hoy es el Día de los Jóvenes, así que después del culto pues tienen la reunión en casa de Justin y Gray y estarán pues comiendo y participando de la palabra y disfrutando ese tiempo en comunión.
Y recordad que los miércoles pues seguimos teniendo nuestro estudio de oración aquí a las 7:30 en el local. Y nuestra ofrenda, como habitual, pues usamos los sobres y aportamos lo que el Señor ponga en nuestro corazón para la gloria de Él, y le damos gracias porque hasta aquí Él nos ha sustentado. Y si es para los hermanos de Mallorca, pues ponemos Mallorca y lo depositamos en el buzón que tenemos a la salida. Pues una oración y nos despedimos. Señor y Padre, gracias una vez más, Señor, por tu bendita palabra, y gracias por este tiempo hemos podido estar recordando también una vez más, Señor, quién eres tú, Señor, ese gran y buen pastor, Señor. Bendito seas tú por siempre, Señor, y gracias porque esta oveja descarriada tú la recogiste un día, Señor. Y Padre Santo, rogarte por esta ofrenda una vez más, Señor, para que tú la bendigas, Señor, y nos sigas proveyendo, Señor. Y despídenos con tu paz. En tu nombre, amén.